mundo digital en el que nos encontramos inmersos, uno de los aspectos importantes de las empresas es la fuerza laboral. Por ello, tenemos que auxiliarnos de un software que nos permita llevar una administración eficiente de nuestro personal y con ello generar el pago de nómina. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Salvador y el día de hoy les voy a estar presentando lo que es nuestro add-on de nómina. Como hemos escuchado en algunas otras cápsulas, ABCT es un partner que desarrolla otros add-ons. Uno de los add-ons que actualmente tiene dentro de lo que es SAP Business One es el add-on de nómina. ABCT, al tener el desarrollo propio, adapta ciertas necesidades que tienen algunas empresas. Una vez que se deja el desarrollo del add-on, se genera una capacitación a los usuarios que van a implementar esta funcionalidad. Nosotros estamos certificados por SAP Business One y actualmente también contamos con un grupo de soporte con los cuales vamos a darles ese seguimiento de este add-on de nóminas. Nuestras implementaciones han sido en diferentes sectores y tenemos más de 25 años de experiencia. Bien, nuestro add-on de nómina se llama ePay y actualmente nos permite agilizar los procesos que involucran el área de nómina. Todo ello de acuerdo a las incidencias que tengamos, ya sea en un reloj checador o tengamos recabadas de otra manera. Toda esta información nosotros la integramos a lo que es SAP Business One y con ello pues ya vamos a generar precisamente ese pago de incidencias de los colaboradores. Cabe mencionar que nuestro add-on de nómina cumple con el requerimiento del anexo 20 y también con lo del timbrado del CFI de acuerdo al complemento de nómina 1.2. Algunas de las funcionalidades generales que podemos platicar ahorita de lo que es nuestro add-on de nómina es que nos va a permitir justo llevar una integración del expediente. Muchas empresas actualmente ya llevan todo de manera digital, pero en algunas ocasiones pues estamos acostumbrados a recabar justo la documentación de manera física del empleado. De acuerdo también a la fecha de ingreso de nuestro colaborador, nosotros vamos a poder llevar un pequeño control de vacaciones conforme a la antigüedad que tenga el colaborador. Y si nosotros manejamos nóminas semanales o quincenales, vamos a poder generar este tipo de periodos dentro del aplicativo. Esta parte de control de faltas, permisos e incapacidades justo tiene que ver un poquito con lo que platicábamos del control de incidencias. Adicional, vamos a ver dentro de la presentación lo que es un control de préstamos y créditos y también cómo se generarían los finiquitos de los colaboradores. Algunos alcances que nosotros proponemos cuando iniciamos un proyecto es precisamente comentarles que el add-on cuenta con módulos de importación, ya que muchas veces contamos a lo mejor con un biométrico que nos va a permitir generar esa interfaz de incidencias y con ello también vamos a poder identificar quizás algunas horas extras. El add-on pues obviamente nos va a generar lo que son nóminas ordinarias y extraordinarias y es muy amigable a los cálculos que hay que generar de acuerdo a la ley. Adicional vamos a tener la personalización de deducciones o percepciones y vamos a poder manejar los registros patronales que nosotros necesitemos. Un ejemplo, hemos tenido proyectos donde tienen un registro patronal en cada estado de la República. Entonces, sin problema, vamos a poder gestionar toda esa información desde el lado. Y un poquito relacionado con los registros patronales, tendríamos lo que es la generación de los archivos SUA y de los archivos ITSE. Ahora bien, recordemos que el add-on nos va a permitir generar un recibo de nómina en el cual nosotros vamos a poder ver desglosados lo que son las percepciones y las deducciones que tenga el colaborador. Ese recibo de nómina le va a caer al trabajador, ya sea por correo electrónico o si la empresa acostumbra a darlos de manera impresa. Uno de los grandes beneficios que tiene nuestro add-on de nómina justo es esa póliza contable, ya que tenemos muchos proyectos que actualmente ya tienen lo que es instalado SAP Business One, pero desafortunadamente al no contar con un módulo nativo de lo que es nómina,
pues contratan un software externo. En este software externo, pues obviamente estamos como duplicando información, en el sentido que tenemos información en SAP y probablemente la información en el otro software. ¿Eso qué implica? Que al finalizar el periodo tengamos que hacer un retrabajo de toda esa información de nómina para elaborar un papel de trabajo y a su vez ya subir manualmente lo que es una póliza. Sin embargo, aquí en el add-on, al estar todo integrado, la información de nuestros colaboradores y las cuentas contables de nuestro plan de cuentas, pues vamos a poder generar una póliza de manera automática. Y respecto a lo que son el tema de incidencias, nuestro add-on de nómina también tiene otro aplicativo que se llama Kiosco. Este aplicativo, pues obviamente nos va a permitir llevar de manera más automatizada lo que es un reloj checador, un control de solicitud de incidencias o de vacaciones y de supervisión de permisos. Pero en esta ocasión vamos a ver precisamente únicamente lo que nos muestra el add-on de nómina. Y bien, vamos a iniciar con esta presentación. Como les venía comentando, nuestro add-on de nómina se llama Nómina y Recursos Humanos. Cuando nosotros se los instalamos, ustedes van a poder visualizar al final de su menú principal precisamente el nombre de nuestro add-on. Vamos a explorar de manera muy general parte de las funcionalidades que tiene nuestro add-on. El primer rubro y el más importante justo es el del dato maestro del empleado. Como platicábamos, aquí nosotros vamos a poder recabar toda esa información que se requiere, tanto para una cuestión administrativa como para lo que es la generación de nómina. En este caso, el add-on tiene marcados en negritas y con asteriscos justo aquellos campos que son estrictamente indispensables para la generación de algún proceso. En este caso, si ustedes llegan a tener información ya previamente en otro software, nosotros lo único que hacemos es recabar esta misma información, que obviamente para todos los softwares es la misma para la generación del timbrado, y nosotros hacemos la importación de esa información. Entonces, parte de esa información que probablemente ustedes ya tengan en otro software, pues es el nombre del colaborador, todo esto cotejado de acuerdo a la constancia de situación fiscal. También vamos a tener este código postal, el CURP, RFC y número de seguro social como datos obligatorios. Pero el add-on maneja otros campos agrupadores. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando le coloque una plantilla de nómina, me va a permitir identificar cuál es el rango de trabajadores que yo quiero generar al momento de iniciar una nómina. Tenemos un segundo campo agrupador que se llama departamento. Si bien este campo nos va a servir para identificar a la mejor en el recibo de nómina de manera visual a qué departamento pertenece nuestro colaborador, para nosotros es importante, ya que aquí es donde nosotros entramos un poquito en equipo con el área de contabilidad, ya que este departamento me va a permitir recabar justo todas esas cuentas contables que nosotros vamos a necesitar para esa póliza de nómina que vamos a querer generar de manera automática. Entonces, primero vamos a crear ese departamento, posteriormente vamos a identificar todos los conceptos de nómina que se van a pagar dentro de nuestro recibo. Y aquí contabilidad nos va a ayudar a indicarnos, ¿sabes qué? Esta es mi cuenta de sueldos administrativos. Si les es familiar esta ventana, justo es ese plan de cuentas que ustedes actualmente ya manejan en contabilidad, y si ya vienen registrando nóminas de otro software, pues ya tienen toda esta información dentro de SAP. Lo mismo vamos a hacer con las otras percepciones y las deducciones. Entonces, de esta manera, el add-on va a identificar a qué cuenta contable va a mandar, por ejemplo, en este caso, el sueldo de Jorge, que pertenece al departamento de almacén. Otro de los datos importantes para nuestra póliza son estas normas de reparto. Actualmente nosotros tenemos habilitadas las 5 normas de reparto que nos permite SAP, y como ustedes de igual manera ya tienen configurada esta información dentro de contabilidad, vamos a poder identificar cuál es esa norma que le vamos a asignar al colaborador. Cabe mencionar que el nominista, cada que dé de alta a un colaborador, va a ser importante que pueda clasificar esta información para que podamos generar la póliza de manera correcta.
Pero en cuanto a la implementación, nosotros les dejamos hasta la fecha en que ustedes entren en productivo toda la información alimentada. Ubicación. Esta ubicación obviamente va ligado a lo que es el registro patronal. Como les comentaba, si tienen un registro patronal por cada estado, vamos a poder vincular justo todas esas ubicaciones al empleado. Y recibo electrónico. Este recibo electrónico, de igual manera, ya es un dato que quizás ya tengamos dentro de nuestra organización, porque ahí es donde al colaborador normalmente le recaen los recibos de nómina. Y finalmente tenemos nuestra pestaña de nómina. En esta pestaña de nómina nosotros recabamos todos esos datos que nos van a servir tanto para el timbrado de nómina como para lo que es el envío de movimientos al IMSS y para generación del archivo de dispersión. Entonces aquí vamos a colocar nuestra fecha de inicio, vamos a colocar el contrato. Si llevamos un historial de contratos, en este campo lo vamos a poder visualizar y el add-on trae ya de manera estándar lo que es una impresión de un contrato en PDF. Este contrato, pues obviamente nos va a traer los generales del colaborador y nosotros lo único que tendríamos que hacer es mandarlo a imprimir y que nos lo firme. Siguiendo con este listado de información, pues obviamente este tipo de régimen es el de sueldos, si son nóminas semanales o quincenales, la que le vamos a pagar a nuestro colaborador. El tipo de jornada, esta es información a lo mejor un poquito más relacionada con lo que es IMSS. Y también importante identificar si es la zona fronteriza norte, recordemos que tienen otro salario mínimo. Y el tipo de salario, si es fijo o variable, para lo que es el envío de las variables cada mes. Adicional, como les comentaba, pues aquí nosotros vamos a recabar ese dato de información bancaria, que es con la cual vamos a generar el archivo de dispersión. Bien, esta información, como les comentaba, es muy probable que ya la tengan actualmente y si no, nosotros vamos a trabajar de la mano con ustedes para poder optimizar la información. Ahora bien, una vez que tengamos todos estos datos dados de alta en lo que es SAP, vamos a iniciar lo que es nuestro proceso de nómina. Esto lo vamos a hacer a través de la generación de nuestro periodo. En el add-on tenemos este recuadro donde vamos a indicar si es una nómina semanal o quincenal. De manera automática, el add-on va a interpretar que es una nómina ordinaria, pero si necesitamos hacer una nómina extraordinaria, sin problema podremos hacer el cambio respectivo. Y aquí identificar si también es una nómina que se trata de fondo de ahorro. Ahora bien, ¿por qué es importante la ubicación? Porque nosotros aquí vamos a identificar precisamente los colaboradores que tengan el salario mínimo adecuado. La plantilla. También vamos a indicar si es una nómina quincenal o semanal. Y en el caso de las fechas, vamos a indicar, por ejemplo, que inicia el 1 de septiembre. Al ser una nómina semanal, el lado va a identificar de manera automática los 7 días. Sin embargo, llegamos a esta parte de las incidencias. Muchas veces nos es difícil llevar a la par el periodo de pago con el de las incidencias. Es por ello que el add-on nos permite precisamente poder gestionar un periodo de incidencias diferente al que sería el pago de nómina. Entonces, si nosotros aquí colocamos que las incidencias que vamos a manejar para este periodo es desfasado, colocamos las fechas aquí y para finalizar con este registro de periodo, vamos a colocar lo que es nuestra fecha de pago. Una vez que tengamos esta información, obviamente ya va a quedar como el periodo a pagar. Siguiendo con una línea de cómo se podría generar una nómina, entraríamos a lo que es la parte de las incidencias. Para ello me permito mostrarles brevemente lo que es nuestra configuración de reloj checador. Si actualmente ustedes ya tienen un biométrico dentro de su empresa y de ahí ustedes generan ese reporte para generar las incidencias, en el add-on podemos hacer ese match para que reconozca su archivo. Entonces, podemos implementar esta interfaz de su reloj checador únicamente a través de un TXT.
Al inicio de la presentación les comentaba que tenemos otro aplicativo que se llama Kiosco. En ese de Kiosco, la interfaz es directa y se ve visualmente en una pantalla. Y bueno, si es que nosotros optáramos por esta manera manual, al finalizar esta configuración, nosotros cada periodo estaríamos haciendo la importación de ese TXT que esté generando ese biométrico. Pero si nosotros ya tenemos otro método de cómo generar nuestras incidencias, el add-on nos puede, obviamente, facilitar la forma de generarlo también, tanto de manera manual como de manera masiva. De manera manual, nosotros aquí estamos visualizando este registro de incidencias. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir? Identificar justo el número de empleado. Si de repente, pues al inicio de la implementación no reconocemos cuál es ese empleado, podemos desglosar todo el listado de las altas que tengamos. Posteriormente, identificar qué incidencia es la que vamos a aplicar. Por ejemplo, en este caso, si es un permiso. Si es sin goce, pues obviamente este cheque va a estar inhabilitado, pero si es con goce de sueldo, habría que habilitarlo. Para una incapacidad, el add-on va a habilitar el resto de estos campos, donde nosotros vamos a poder vaciar toda esa información que de repente tengamos en una incapacidad, la incapacidad que nos haga llegar el colaborador, y podemos agregar un comentario adicional. Y para el tema de las inasistencias, pues obviamente nada más nos va a habilitar las fechas en cuestión. En cuanto a vacaciones, les comentaba que podemos llevar un pequeño control y en este caso el add-on va a identificar, de acuerdo a la fecha de antigüedad, cuáles son los días que le corresponden al colaborador. Esta información de los días de vacaciones ustedes también nos lo proporcionan, ya que a veces, pues de repente damos días adicionales o cierto rango tiene otras prestaciones. Entonces, el add-on, de acuerdo a lo que nosotros configuremos, nos va a mostrar los días que le corresponden en el ejercicio. Aquí el add-on también va a ir identificando cuáles son los días que ya va tomando el colaborador y nos va a mostrar un pequeño saldo de los días que le van quedando en el ejercicio. En cuanto a horas extras, el add-on tiene dos criterios. Todo esto emana de una configuración general. Esta configuración general, ustedes también nos indican, por ejemplo, cómo se haría el pago de la prima vacacional. Por ejemplo, hay empresas que nos dicen, ¿sabes qué, Mayra? Yo necesito que cada que el colaborador tenga un aniversario, le aparezca de manera automática el pago de esa prestación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a habilitar que el pago sea anual. Si de repente nosotros decidimos que cada que vaya solicitando vacaciones se le va a ir pagando la parte proporcional, nosotros estaríamos manejando entonces lo que es una prima diferida para lo que es el pago de nómina. En el caso de nóminas quincenales, tenemos prácticamente dos modalidades, una que es la del periodo creado y otra la de los días fijos. En periodo creado, nosotros vamos a decirle al ladrón, ¿sabes qué? Paga conforme a los días calendario. Esto quiere decir que, por ejemplo, en nóminas de febrero vamos a tener una nómina de 13 días y, por ejemplo, ahorita en octubre vamos a tener una nómina de 16 días. Pero si de repente nosotros manejamos un estándar en nóminas quincenales, ya sea que manejemos el genérico de 15 o un factor de 15.20, sin problema se podría configurar. Para lo que es el cálculo del salario base de cotización, de igual manera nosotros le indicamos a la DOM si vamos a manejar los días bimestrales o los días que se van acumulando de acuerdo al pago de las nóminas. Tenemos otras configuraciones como las cuentas de fondo de ahorro. En esta parte, igual el área contable nos hace llegar la información correspondiente y nosotros colocamos ese dato que nos comparta. Y llegamos a lo que son las horas extras. El add-on nos indica que podemos hacer un cálculo con el tope de 3 horas por día o si de repente queremos habilitar lo que es un cálculo de 9 horas por semana. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, un colaborador que aquí le voy a poner 5 horas, si tengo habilitado lo que es el check que sea el tope de 9 horas, las 5 me las va a tomar como dobles, independientemente del día que a lo mejor le corresponda. Pero si tuviera el parámetro de 3 horas, aquí serían 3 dobles y 2 triples.
Ahora, en cuanto al módulo de créditos y préstamos, el add-on nos permite generar lo que son créditos Infonavit, créditos Fonacot, préstamos personales y otro tipo de descuentos. En este caso, el add-on va a prorratear lo que es prácticamente el cálculo de esa prestación que le va a colocar al colaborador. En ese sentido, nos va a poner las fechas en las que él, cuando identifique este periodo, va a hacer el cálculo correspondiente. Y una vez que se vaya confirmando ese periodo, pues se va a ir viendo el abono respectivo en esta parte de este módulo. Ahora bien, ya que estamos en esta parte, me permito mostrarles lo que les venía platicando con la configuración de departamentos, que es la generación de nuestra póliza contable. Esta póliza contable, obviamente, en este ejemplo, pues a lo mejor tengo 3 departamentos, por eso me aparece desglosado 3 veces el sueldo y así sucesivamente todas las prestaciones. Si yo tengo configurado lo que son las normas de reparto, que ya vimos que estas las tenemos que incorporar en el dato maestro del empleado, de igual manera se va a ver reflejado. Entonces, ustedes ya van a poder consultar el número de transacción directamente en su módulo de contabilidad. Otro de los datos que también ocupamos para lo que es nuestra generación de nómina es el pago de días festivos y descanso laborados. Una de las ventajas de hacerlo de manera manual es que nosotros al colocar la fecha, el add-on nos va a generar el importe a pagar de manera automática. Ahorita hablaremos un poquito de lo que es la importación de conceptos. Y bueno, con esto prácticamente estamos cerrando esta parte de incidencias. Sin embargo, también dentro de este mismo módulo vamos a encontrar lo que es nuestro apartado de viáticos. Nos hemos topado con muchas empresas que de repente nos dicen, es que actualmente no estoy generando ese timbrado, me gustaría saber si ustedes sí lo tienen incorporado. Entonces, es importante recalcar que las empresas tienen que realizar este timbrado, ya que si no, cuando llegue lo que es una declaración anual, al empleado se le está generando una base gravable mucho mayor para lo que es su pago de impuestos. Luego llegan las declaraciones anuales y a los compañeros les llegan impuestos a pagar. De repente dicen, pero la empresa me retuvo mal, ¿por qué ahora tengo que pagar? Y ya analizando un poquito la información, muchas veces coincide en que a lo mejor no se le hizo el respectivo timbrado como viáticos de esos depósitos que estuvo recibiendo el colaborador. En este caso, el add-on tiene un módulo muy accesible con el cual vamos a poder generar nóminas ordinarias y extraordinarias de los viáticos. ¿A qué nos referimos con una nómina ordinaria? Si yo selecciono ordinario, este importe que yo capture va a aparecer de manera automática en el recibo semanal o quincenal del colaborador y ahí se van a ir viendo reflejados estos movimientos. Pero, por otro lado, si yo habilito lo que es una generación de viáticos extraordinaria, este va a ser el timbrado del viático únicamente por ese concepto. Entonces, así vamos a poder ver el recibo que me va a generar un timbrado por lo que es la entrega y otro timbrado por lo que es la comprobación del recurso. Hablando de incidencias, ya vimos la manera de cómo podemos capturar de manera manual la información. Si de repente tenemos muchos movimientos, en el add-on contamos con esta parte de importación, que es parte también de lo que veíamos en la lámina, que es parte de los alcances que proporcionamos. Entonces, nosotros vamos a poder, a través de un archivo de Excel, pues generar todo el listado de pagos, por ejemplo, de horas extras y vamos a poder importar ese archivo en un TXT directamente a lo que es el lado. Cuando termine esta importación, nosotros obviamente vamos a poder generar lo que es una primera vista de lo que es nuestra nómina. Para ello nos vamos a ir al menú de registros y cálculos de nómina, generación de nómina, y aquí, como nosotros ya capturamos toda la información de faltas, horas extras, lo que son los créditos de Infonavit y Fonacot, cabe mencionar que al quedar registrados ya en el módulo, van a aparecer de manera automática aquí.
Si ustedes necesitan personalizar otro tipo de prestaciones, como por ejemplo vales de despensa, algún premio o algún bono, sin problema nosotros lo podemos realizar. Por ejemplo, en este caso ya me parece de manera automática el importe porque nosotros estamos dejando una formulación quizás del 10% para el colaborador. Pero bueno, regresemos a esta parte donde estamos viendo lo que es la generación de nómina. En esta generación de nómina, obviamente el nominista ya capturó toda la información. Prácticamente él puede interpretar que ya no va a tener movimiento, solo necesita ver que se vea reflejado estos datos. Cuando ya tengamos lista la nómina, el nominista va a enviar autorización este primer proceso. Sin embargo, nosotros en la implementación le sugerimos hacer una primera visualización de esa nómina que ya vimos cómo queda en contabilidad. Entonces, si nosotros aquí identificamos que nuestra póliza está correcta, el nominista ya podría hacer esta nómina que quede para autorización. ¿Cómo hacemos que el nominista solo tenga habilitado lo que es la generación de nómina? Dentro del add-on manejamos lo que son perfiles de usuario. Estos perfiles de usuario nos van a permitir justo identificar qué módulos le vamos a habilitar. En este caso vamos a suponer que Sandra es nuestra nominista. Entonces nosotros no necesitamos que le aparezca esta opción de autorizar y confirmar. Pero por otro lado, supongamos que Marce es su jefa y ella solo va a revisar y a dar, por así decirlo, el cierre. Entonces, en la implementación, ustedes nos indican, ¿sabes qué? Tales usuarios van a hacer uso del add-on y nosotros los configuramos. Cabe recalcar que nuestro add-on maneja únicamente lo que son licencias profesionales. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, esta nómina ya va para pasar a lo que es nuestro proceso de autorización. Como les decía, en el caso del nominista es probable que no les aparezca estas opciones. Y aquí le va a aparecer a la persona que va a revisar la nómina en cuestión. En este caso, lo que va a hacer el jefe es revisar que los importes se vean reflejados. Por ejemplo, va a decir, si está aplicada aquí una incapacidad, pero sabes que de Adriana nos falta registrar una falta. Entonces, si identifica que hay algún movimiento a realizar, puede rechazar esta primera nómina y en este caso se le va a habilitar al nominista para que pueda hacer el cambio correspondiente. Por lo contrario, si ya está completa su información, puede mandarla a confirmar. Una vez que esté autorizada por el jefe la nómina, va a quedar en esta parte del add-on lista para realizar los procesos finales. Cabe mencionar que en la autorización el add-on congela completamente la información. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poder hacer modificaciones sobre el mismo periodo. Nos hemos topado con algunas situaciones que nos dicen, es que mi software actual sí me permite habilitar y modificar sobre el mismo periodo. El add-on lo que busca con estos tres procesos es precisamente cuidar esa parte administrativa que platicamos. ¿Qué quiere decir? Si de repente identificamos que hay que hacer un pago adicional, algunas veces podremos negociar con el colaborador para que se le pueda ver reflejado en el siguiente periodo, pero si de repente es muy urgente, quizás verlo en una nómina extraordinaria para que se identifique precisamente que es un movimiento extraordinario. Y como les decía, la nómina ya está completamente congelada y vamos a pasar a lo que es nuestra confirmación. En esta parte de la confirmación, nuevamente vamos a ver la totalidad de la nómina, pero aquí el add-on solo está en espera que nosotros con este botón que se llama confirmar, esté a la espera de ya generar los procesos finales que les comentaba, como son la generación de recibos. El add-on hasta ahorita no nos muestra una visualización del recibo como tal, sino hasta que ya lleguemos a esta parte. Entonces ya vamos a poder visualizar ese recibo. El add-on, como ya tiene configurados los sellos de timbrado, ya configuramos el timbrador, pues obviamente va a timbrar de manera masiva esa información. Y cuando termine de timbrar, también de manera automática va a empezar a hacer el envío de los recibos. Todo esto a ustedes les va a aparecer una pantallita donde van a ir viendo precisamente el porcentaje de avance de ese proceso. Y bueno, ya que el add-on timbró recibos, los envió,
también va a decir, ok, como ya cerramos esta semana, vamos a enviar esa póliza a contabilidad. Hasta este momento en contabilidad no ha llegado esa póliza que veíamos anteriormente. Entonces, por ahí les va a llegar una alerta donde va a decir, ¿sabes qué? Ya se ha generado la póliza del periodo de nómina. Y pues prácticamente lo único que nos faltaría sería realizar la dispersión bancaria. Ya que estamos en esta parte de la dispersión bancaria, pues el add-on tiene este módulo donde nosotros vamos a poder justo generar ese archivo de dispersión. Recuerden que en el add-on, en el dato maestro, nosotros habíamos puesto en una de las pestañas la cuenta bancaria y el banco al que pertenece. Entonces, si ustedes manejan pagos interbancarios, el add-on les permitirá generar dos archivos, ya sea de Bancomer a Bancomer, de Bancomer a Interbancarios, HSBC, Santander. El banco que ustedes nos indiquen lo checamos y si de repente sea alguno que no lo tengamos de repente en nuestra lista, pues haríamos el levantamiento correspondiente. Entonces, nosotros generamos aquí el TXT. Buscamos en qué ruta queremos guardar ese archivo y finalmente genera nuestro archivo de dispersión. Para lo que son finiquitos, adelantándome un poquito, de igual manera el add-on genera lo que es un archivo de dispersión. Muchas veces nos topamos con proyectos que nos dicen, ¿sabes qué? Nosotros manejamos el pago de finiquitos por cheques. Obviamente, pues el add-on tiene configurado precisamente esa opción para que nosotros, si deseamos hacer la transferencia, nos va a generar el importe correspondiente. Nosotros vamos a decidir si queremos generar alguno en específico o de repente queramos mandar en su totalidad los pagos generados en X tiempo. Bien, entonces ya vimos cómo se generó lo que es nuestro proceso de nómina y me permito mostrarles cómo quedaría precisamente lo que es el recibo. Esta es una visualización de ese recibo de nómina, que tiene el folio fiscal y el timbrado respectivo. Ahora bien, dentro de este mismo módulo de cálculos de nómina, nos encontramos con lo que es la PTU y el aguinaldo. Para muchos softwares lo manejan como nóminas extraordinarias. Sin embargo, en el add-on, pues ya viene pues, de manera separada e identificada. En el caso de la PTU, nosotros al inicio del proyecto hacemos un levantamiento de saldos iniciales. Entonces, ya cuando llegue el periodo, por ejemplo, abril, mayo, en los que ustedes vayan a pagar, nosotros vamos a identificar precisamente sobre qué ejercicio se va a hacer este pago y en este caso vamos a identificar quizás el registro patronal. Para ello nosotros vamos a colocar el importe a distribuir y como pueden observar en esta parte de método ISR, el add-on nos puede generar dos cálculos de impuesto, ya sea conforme a ley o conforme a reglamento. Y si es que nosotros queremos visualizar cómo está haciendo ese cálculo el add-on, podemos hacerlo sin problema. Nuevamente, aquí contabilidad al inicio del proyecto nos ayuda con proporcionarnos todas estas cuentas para que la póliza contable, pues obviamente se vea reflejada en en esa cuenta. Entonces, aquí les voy a mostrar prácticamente cómo estaría dando el add-on nuestra PTU. Digo, sí podríamos agregar a lo mejor una retención por pensión alimenticia, si a lo mejor la empresa le quiere dar un bono extra a lo que adicional le corresponde por ley, se puede manejar sin ningún problema. También tenemos lo que es el módulo de aguinaldo. En esta parte de aguinaldo, nuestro add-on tiene un cálculo diferente, por así decirlo, en el sentido de que no ocupa algún tipo de reproceso de acumulados. Lo único que vamos a hacer es, como vieron, ingresar al menú que diga cálculo de aguinaldo. Nuevamente vamos a seleccionar algún registro patronal y esta ventanita, que es muy similar a la de PTU, donde vamos a escoger el tipo de cálculo. Nuevamente, esta información nos ayuda a contabilidad
y si para el aguinaldo nosotros necesitamos descontar aquellas faltas que tuvo el colaborador, pues vamos a habilitar el cheque respectivo y obviamente generar la fecha de pago. Con nuestro add-on, una de las grandes ventajas que se tienen es que nosotros, por ejemplo, al día de hoy, ya podríamos generar una primera visualización de lo que podríamos proyectar como pago para el mes de diciembre, obviamente con los trabajadores que estén dados de alta a la fecha. Entonces, como les decía, el add-on va a tomar la fecha de ingreso para calcular cuántos días ha laborado en el año. Aquí, pues obviamente, al ser una proyección, está contemplando que el colaborador sí va a concluir el 31 de diciembre. Si de repente, por ejemplo, Francisco se diera de baja lo que es el siguiente mes, por ende, en el finiquito va a aparecer el pago correspondiente y aquí ya no nos aparece en el listado. Pero para una proyección yo creo que es muy buena opción porque justo ya vamos a tener incluso con impuestos cuál sería el total que se tiene que pagar. Cabe mencionar que tanto para la PTU y el aguinaldo, cuando nosotros ya estemos de acuerdo con estos montos, nosotros le vamos a añadir y el add-on va a generar la póliza correspondiente. Algo que también pues va a pasar por un tema de autorización y confirmación para realizar los procesos que vimos anteriormente. Y bien, también vamos a ver dentro de esta parte de los cálculos de nómina lo que son los finiquitos. En este apartado de finiquitos, el add-on tiene esta ventana donde nos va a permitir identificar qué tipo de registro vamos a hacer, ya sea el cálculo de un finiquito o de una liquidación. ¿Cuáles son las características de ambas? En un finiquito, obviamente el add-on lo que hace es pagar únicamente lo que son los proporcionales, es decir, lo que le corresponde por ley. Digo, colocando la respectiva fecha de pago. Entonces, como se darán cuenta, el add-on de manera automática va a poner la parte proporcional de aguinaldo que le corresponda, vacaciones y prima vacacional. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, sabes que aquí págale 2 días, el add-on va a hacer, habilitar este campo para que nosotros coloquemos el importe. Si necesitamos capturar algún otro concepto, ya sea grabado o exento, en estos puntitos nosotros podemos hacer el cargo correspondiente. Por ejemplo, le vamos a hacer su devolución de fondo de ahorro, le colocamos el importe y todo esto ya va a ir sumando a lo que es nuestro finiquito. En el caso de una liquidación, obviamente el add-on lo que va a hacer es identificar que le corresponden el pago de otro tipo de prestaciones. En este caso, adicional a lo que son los proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, el add-on le va a habilitar los 3 meses que le correspondan más su prima de vacacional. Si nosotros decidimos pagar lo que es un despido injustificado, habilitamos este check y el add-on va a mostrar precisamente lo que es el pago de esa prestación de los 20 días. ¿Cómo se vería un recibo de finiquito? Aquí tenemos un ejemplo que muchas empresas lo ocupan precisamente para que lo firme el colaborador al momento que se presenta a firmar sus documentos. Entonces, hasta aquí hemos visto precisamente cómo se genera lo que es nuestros procesos de nómina. Posteriormente, vamos a finalizar viendo precisamente lo que son algunos archivos, por ejemplo, lo que es SUA, lo que es ITSE. El add-on actualmente lo que hace es generar para lo que es SUA los archivos de alta, bajas, modificaciones de salarios y en el caso de ITSE nos genera de igual manera el punto DAT. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, esa modificación de salarios? El add-on actualmente tiene una opción donde vamos a hacer la actualización de manera masiva. Esta actualización precisamente nos va a permitir identificar lo que es el salario actual, si es que tuvo variables,
de acuerdo a las nóminas generadas en ese periodo y nos va a mostrar lo que es un salario que es el que estaría enviando al IMSS. Una vez que nosotros validemos que este nuevo dato es correcto, vamos a darle a añadir y de manera automática va a actualizar este dato en el dato maestro del empleado y con ello nosotros ya podríamos generar lo que es el envío de información a actualizar en el IMSS. Pues bien, a grandes rasgos esta sería la funcionalidad de nuestro add-on de nómina. Me gustaría comentarles que adicional a lo que vimos ahorita en la presentación, nosotros también contactamos con otros add-ons, como veíamos, como el asistente virtual, tenemos un add-on de contabilidad electrónica, factura electrónica. Si ustedes por ahí llevan lo que es almacenes, podemos ver lo que es un WMS, o si necesitan algún add-on de pedidos web o punto de venta, sin duda nosotros podemos hacerles algunas demostraciones. También contamos con un add-on de requisiciones y recientemente el ICITI está lanzando un nuevo add-on que se llama predicción de la demanda. Y les dejo con este breve video. Almacenes desorganizados. Muelles de embarque embotellados. ¿Tu logística es un caos? Te presentamos eForecast, la solución integral que transforma tu planeación y logística. Anticipa la demanda futura con pronósticos precisos impulsados por inteligencia artificial. Optimiza tus compras, reduce costos y asegura el stock. Planifica rutas de distribución eficientes y reduce tiempos de entrega. Aprovecha al máximo el espacio de carga, optimizando el cubicaje. Gestiona muelles de manera inteligente. Agiliza la carga y descarga. eForecast es el futuro de la logística y del crecimiento sostenible. Contáctanos. Bien, pues bueno, hasta aquí nuestra presentación del add-on de nómina. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Mayra. Por aquí ya tenemos algunas preguntas. Una de ellas es si se puede generar varios tipos de nómina en la misma base. Es correcto. Actualmente tenemos proyectos que nos dicen, ¿sabes qué? Yo vengo de un software donde una nómina semanal es una base de datos, una nómina quincenal es otra base de datos. Entonces, dentro de estos aplicativos, de repente se van llenando de base de datos. Como veíamos en la presentación, nosotros tenemos ese campo agrupador que se llama precisamente plantilla y con ese no es necesario que tengamos varias bases. Entonces, eso nos va a permitir tener el control de la totalidad de nuestra base de todos nuestros empleados en una sola base. De acuerdo, muy bien. Otra pregunta es, ¿se pueden generar nóminas de asimilados? Sí, el add-on, como vimos en la parte que se le habilita al nominista, tenemos lo que son nuestras nóminas normales y abajo tenemos esta opción de nóminas de asimilados. Digo, ahorita por cuestiones de tiempo no se les mostró la funcionalidad del add-on, pero si gustan de repente tener una sesión más personalizada donde aterricemos más esos datos que ustedes ocupan, estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es si existe algún nivel de seguridad o encriptación de datos para el tema de privacidad y protección de datos al momento de guardar la información por parte del add-on, o solo se rige por la seguridad de SAP y por parte del administrador de TI de la empresa. Es correcto. Nosotros, al ser un add-on inmerso en lo que es SAP Business One, obviamente contamos con los mismos niveles de seguridad. Sin en cambio, nos hemos topado con algunas situaciones, por ejemplo, para la generación de un query.
¿Sabes qué? Es que a lo mejor no configuramos las autorizaciones respectivas y de repente ese query ya lo vio todo el mundo, ¿no? Y la nómina, pues obviamente es una información pues confidencial porque pues luego nos estamos enterando de el salario del gerente, del jefe y pues sí es un tema, pues obviamente que en Evicity nos hemos enfrentado a esas situaciones y lo que hacemos es trabajar en conjunto precisamente con el área de sistemas para generar las autorizaciones correspondientes y antes de liberar precisamente un query o un reporte, solamente validar que efectivamente nadie lo vea, pero sí es de la mano, tanto con el equipo de sistemas de la empresa como de las niveles de seguridad de SAT. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Otra pregunta es si en el add-on viene la opción de indicarle si el empleado cuenta con préstamos. Sí, veíamos esta parte del el módulo de créditos y préstamos. Obviamente los préstamos pueden ser personales, esos normalmente pues la empresa le otorga una transferencia, un cheque, donde ya tenemos contablemente registrado que tenemos que hacerle ese descuento al colaborador. Entonces, si recordarán por ahí en la presentación, nosotros veíamos que se pueden prorratear, ¿sabes qué? Aquí el colaborador me indica que son 6 descuentos y tenemos a lo mejor una carta solicitud. Entonces, desde ahí nosotros ya estamos automatizando esa parte de los descuentos y esa parte se le explica al nominista justo para que cuando vaya teniendo estos escenarios de que se identifique algún colaborador con, por ejemplo, pensión alimenticia, algo que también creo que no vimos en la presentación, es que nosotros podemos personalizar el porcentaje de pensión alimenticia de acuerdo al oficio que nos hagan llegar y el add-on va a hacer el cálculo de manera automática. Entonces sí se pueden pues automatizar todos estos descuentos que de repente hay que hacerle al colaborador. Muy bien, preguntan también si se puede migrar de un sistema NOI. Sí, de hecho, justo ahora sí que en una estadística interna, un 70% de nuestros proyectos vienen de algún software, ¿no? Y de este 70%, a lo mejor un 85%, por dar un dato, vienen de Node. Sí tenemos, pues, obviamente, algunas funcionalidades, pues ahora sí que a modo diferente, pero en general nosotros trabajamos mucho con implementaciones que vienen de este software de Node. ¿Cuál es la principal ventaja que nosotros ofrecemos? Como veíamos, es precisamente este tema de la póliza contable. Por ahí nos topamos en algún momento con un proyecto que me decía, Mayra, es que yo le invierto todo un día para generar el papel de trabajo porque tengo 45 departamentos y tengo 20 centros de costos. Entonces, administrativamente para contabilidad implicaba un sinfín de tiempo, pues estar cuidando esa parte de los acumulados, que una vez que, por ejemplo, el nominista termine de timbrar en hoy, ya ahora sí que tengo que enviarle la información a contabilidad. Entonces, nosotros, como vimos a través de los archivos de implementación, nosotros les dejamos tal cual ya funcionando toda esa información que ustedes ya tienen en hoy. De acuerdo. Preguntan si se puede calcular nómina catorcenal. Sí, creo que me enfoqué un poquito más a lo que son nóminas semanales y quincenales, ¿verdad? Pero sí, si por ahí manejamos nóminas catorcenales o mensuales, dentro de la elección del periodo, no sé si por ahí se llegó a ver, pero sí tenemos esa opción. Y adicional, también mencionar, les digo, tampoco vimos mucho de la parte de configuración. El add-on maneja precisamente lo que son tablas por los periodos, sean semanales, diarios, quincenales. Entonces, sin problema, esa nómina catorcenal la podemos generar en el lado. De acuerdo. Preguntan también si solo lo puede realizar, pues me imagino que no especifica, pero si pueden realizar, me imagino, la gestión de nómina a los usuarios con licencia profesional. Sí, digo, para a lo mejor hacer una visualización de información, hemos detectado que a lo mejor algún tipo de nómina financiera, pero como tal, esta parte de generar nómina, pues obviamente no lo habilita el add-on. O sea, sí es por un tema de permisos en cuanto a las licencias. De acuerdo. Muy bien. Nos hacen por aquí, creo que en tema de nómina ya no hay más preguntas. ¿Tienen una pregunta en cuanto a la don del eForecast?
si se puede planear recorridos de nuestras entregas a clientes, capturar rutas. No sé si en este caso tú nos puedas apoyar con esa pregunta o sin problema, pues ya lo canalizamos Ahora sí que más adelante. hay otro compañero que es experto en el tema Ok, y me gustaría mucho que la persona que esté interesada a lo mejor pueda hacer la agenda de una demostración para ver más a detalle aquellas dudas que pues, de repente también pueden surgir dentro de esa demostración. claro, sin problema. De hecho, para quien nos haya preguntado esto, aquí tenemos el registro. Nos acercaremos con ustedes y ya con todo gusto podemos incluso concretar una demo específica con la gente especializada dentro de Visity para este tema. Es correcto. Ok, creo que hay un par de preguntitas más. Claro. Viene por aquí si se pueden generar nóminas de asimilados. Sí, platicábamos que sí, Ah, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí se puede. ok, se puede llevar el control de vacaciones, nos preguntan también. Sí, como les comentaba al inicio, el add-on sí es un poco estándar. Vimos dentro de la presentación un pequeño cuadro donde tenemos los días que le corresponden, los días que va tomando, pero también mencionábamos que tenemos una interfaz con lo que es otro aplicativo que se llama Kiosco. Entonces, ese kiosco pues sí nos va a permitir ver desde que el colaborador pueda hacer esa solicitud, ahora sí que de manera directa lo puede recibir su jefe, pero en cuanto al add-on específicamente sí tenemos ese pequeño recuadro del saldo de vacaciones. Muy bien, pues muchas gracias, Mayra. Al parecer ya son todas las preguntas. Te agradecemos muchísimo por ahí tu apoyo. Y pues bueno, creo que con esto concluimos la presentación de la participación de Evisity con el tema de la nómina. Te agradezco nuevamente, Mayra. Muchas gracias a Claro, todos. quedamos al pendiente si están interesados en alguna otra demo que no sea únicamente de nómina, puedan contactarnos. Cualquier demo que quisieran ahondar en temas más específicos en cuanto a nómina, célula con la que ustedes estén de nuevo. Un gusto participar con ustedes.